Sevi, Alejandro, Hugo y Marc, del Instituto Revisens de Lleida, y este es nuestro proyecto, Thermal Revamp. Cuando empezamos el proyecto, se nos propusieron varios temas que podíamos abordar, como la eficiencia energética, la iluminación, accesibilidad, entre otros. Pero gracias a nuestra tutora descubrimos que había un problema real en el centro. Este es de carácter técnico y afecta a 5 aulas, en las que en invierno no cumplían con el Real Decreto, que exige una temperatura entre 18 a 26 grados. Tras realizar un estudio sopesando opciones como poner SATE, instalar un trasdosado interior o fachada vegetal, analizamos los pros y los contras de cada opción y vimos que las más óptimas eran insuflar las cámaras de aire en las fachadas. Además, debíamos actuar sobre los cerramientos. Otro punto que nos hizo decantarnos por estas opciones fue que al leer el proyecto del arquitecto, una condición era que en intervenciones futuras no se podía modificar la estructura del centro, tanto interior como exterior. Tras decidir centrarnos en las deficiencias térmicas de las aulas afectadas, lo primero que hicimos fue ir a cada aula y ver si había puentes térmicos. Para ello, gracias al centro que nos dejó prestada la herramienta Flood, fuimos a las aulas y analizamos la carpintería y las cajas de persianas. Lo que vimos fue que en las cajas de persianas no había ningún tipo de aislamiento, ni siquiera en la tabla de madera que protege la caja de persianas por el interior. En cuanto a la carpintería, es de aluminio muy simple y la fachada es de doble hoja ladrillo caravista con una cámara de aire interior. Para minimizar las deficiencias tomamos 3 medidas. La primera era insuflar la cámara de aire con celulosa de papel, así favoreciendo la economía circular. En segunda medida, decidimos instalar un monobloc de celulosa de papel en las cajas de persianas. Y como tercera medida, decidimos cambiar toda la carpintería de aluminio por una carpintería de madera, añadiendo vidrios dobles bajo emisivos y retrasando la carpintería hacia afuera para así enrasarla con la cámara de aire aislada ahora y así romper el puente térmico. Como podéis ver, en la actualidad hay instaladas 3 calderas de gas natural, la cual cosa nos permite abastecer toda la demanda que necesita el edificio. Lo que pasa que con los puentes térmicos pierden mucho rendimiento y es por eso que, además de las otras medidas, hemos decidido instalar una caldera de biomasa mixta. Así podremos aprovechar los residuos del sector agroalimentario que rodean la zona del instituto para abastecer todo el instituto y así favorecer la economía circular. al modificar nuestra fachada hemos visto la posibilidad de poder implementar en nuestro centro un ascensor. Así, las personas con movilidad reducida podrán acceder a dicho ascensor para poder acceder al tercer piso de nuestra fachada, mejorando así la accesibilidad de nuestro instituto. Llegados a este punto, solo nos queda hacernos la pregunta más importante. ¿Es térmica y económicamente viable este proyecto? Pues bien, tras haberlo realizado, es cierto que podríamos haber tirado la casa por la ventana, haber hecho un proyecto en el que cambiábamos todo el centro, haber puesto SATE y haberlo hecho todo blanco, habría sido un centro totalmente nuevo. Pero también es cierto que lo que nos llamó de verdad a nosotros es que el problema que encontramos, que es que las aulas tenían una temperatura inadecuada durante unos meses, era un problema real. Entonces, si nosotros podíamos conseguir un proyecto que con el tiempo se pudiera llevar a cabo y se pudiera conseguir que el confort de los alumnos y profesores mejorara, nos sentaría mucho mejor que imaginarnos un proyecto en el que ponemos una fachada vegetal que a lo mejor nunca se llegue a realizar. Al implementar las medidas expuestas, hemos conseguido mejorar térmicamente el instituto y las aulas afectadas. Como se puede ver, si comparamos el certificado de eficiencia energética anterior con el que habrá a posteriori, ambos realizados con el programa C3X. También, tras realizar todo el proyecto, utilizando la base de datos de CIPE desde Internet, realizamos un presupuesto estimativo de cuánto nos podría llegar a costar el insuflar las paredes, cambiar la carpintería, cambiar la instalación, y hemos llegado, si no me equivoco, a un presupuesto de 133.868,35 euros.
Pero, como todos sabemos, cada empresa de aislamientos o de cerramientos funciona de una manera diferente y todos tienen un precio diferente. Por ello, enviamos una petición a cada una de estas empresas, las más cercanas a Lérida, para intentar combatir la huella de carbono y algunos nos han pasado algún presupuesto de cuánto nos podría costar. Tras pedirles presupuesto, dichas empresas hemos llegado a un costo de 5.460 euros para insuflar las fachadas, más el costo de instalar nuevas calderas y cambiar los cerramientos. Todo esto asciende a 113.924 euros, que serán amortizados en un periodo de 8 años aproximadamente. Hasta aquí nuestra explicación y espero que os haya gustado. Gracias.